Bueno, vamos a ir precisando más un poquito la teoría de la alianza. Entonces, tengamos presente que el tabú del incesto, que la prohibición de contraer matrimonio con determinadas personas, es central en esta teoría. Básicamente, ¿dónde encontramos la teoría de la alianza? En el libro Las estructuras elementales de parentesco. El libro fue escrito en 1949. ¿Sí? Esto es importante tenerlo en cuenta, porque si bien sigue vigente, se sigue vendiendo, obviamente, es un libro muy vendido, muy leído, es de esa fecha. Y el libro contiene una serie de errores. Dumont dice que Lévi-Strauss tiene la virtud de lograr deducciones en base a errores. Él logra deducciones y avanza intuitivamente, digamos. Así que bueno, tiene una serie de registros, incluso etnográficos, que no son correctos, pero vamos a rescatar la teoría en sí, no los detalles descriptivos. Por eso digo que tienen que leer el capítulo 1 y 2 básicamente. Incluso en la introducción de los libros más nuevos, Lévi-Strauss comenta de que le pidieron una reimpresión, varias reimpresiones, y le pidieron una nueva versión, y él se había comprometido en corregirlo. Pero cuando se sentó a ver para corregir, así como a nosotros por ahí nos resulta aburrido leerlo, Lévi-Strauss parece que a él también. Y dice, bueno, era tanto el trabajo que dije, a mí me han pedido en realidad que reedite un libro que escribí en 1949 y será el que reedite. Y cuando más introduce en los distintos prefacios de las distintas ediciones, va introduciendo algunas discusiones, por ejemplo, entre la diferencia entre el matrimonio preferencial y el matrimonio prescripto, algunos debates que se dieron posterior a la publicación del libro. Pero el libro lo mantiene así. Dice, bueno, no puedo sentarme a reescribir este libro. Lo que nos pasa muchas veces a nosotros también, cuando por ahí tomamos un artículo y decimos, no, bueno, ya está. La otra cuestión es que ahí, en la primera introducción del libro, Lévi-Strauss dice de que ese libro es la primera parte de los estudios de parentesco, los estudios estructurales de parentesco que él está llevando a cabo, y que ese libro habla sobre las estructuras elementales de parentesco, y que luego va a ser un tomo 2 sobre las estructuras complejas de parentesco. En estos prefacios de publicaciones posteriores dice, no, bueno, tampoco voy a hacer el tomo 2 porque la verdad que ya me aburrí de este tema, ya estoy en otra cosa, qué sé yo. Así que les debo las estructuras complejas de parentesco. Igualmente, lo que nosotros vamos a ver, como les digo, es la teoría, el núcleo de los planteos teóricos, y no vamos a ver todo el detalle de los ejemplos que él va desarrollando. Lo que tenemos que preguntarnos entonces es qué es una estructura elemental de parentesco y qué es una estructura compleja de parentesco. Sería el primer punto sobre el que tendríamos que desarrollar. Lévi-Strauss dice, bueno, todas las sociedades tienen alguna forma de tabú del incesto. Como dijimos, el tabú del incesto, él lo considera universal, entonces todas las sociedades tienen alguna forma. Pero como es una regla social y cultural, esta universalidad es, podríamos decirlo, conceptual. No se repite en todas las sociedades con quién me puedo casar y con quién no me puedo casar, ¿no? Él dice que el parentesco es la forma de calcular quiénes son casaderos y quiénes no son casaderos.
con quién puedo contraer matrimonio y con quién no. Entonces, todas las sociedades tienen un grupo exógamo, le llama él. ¿Qué quiere decir? El grupo exógamo sería el grupo de parientes entre los cuales no se pueden casar. Ellos entre ellos no se puede casar. Y tienen que buscar matrimonio con otros parientes. Con otras personas, que pueden ser parientes o no. Pero ese sería el núcleo exógamo, es el núcleo de personas dentro de las cuales no se pueden contraer matrimonios entre ellos. En nuestra sociedad tenemos que pensar, bueno, ¿cuál será el grupo exógamo? También varía por el tiempo, varía en los lugares. En principio, sí tenemos como grupo exógamo la familia nuclear, ¿sí? Eso está prohibido legalmente, la familia nuclear. Una hermana no se puede casar con un hermano, etc. Incluso tiene penalidades, ¿no? Si hay dos hermanos que contraen matrimonio, el sistema penal los castiga hasta con cárcel, digamos, ¿no? Y después, a partir de esa familia nuclear, se va extendiendo hacia primos, tíos, depende, ¿no? En nuestro Código Civil se prohíbe el matrimonio para primos hermanos, digamos, ¿no? Entre primos hermanos. Se puede hacer, pero que hay que pedir un permiso especial, etcétera, etcétera. Y después están todos los temas, como decíamos hace rato, de parentesco ritual, que eso no figura en el Código Civil, pero que sí actúa como tabú, que yo no me puedo casar con mi compadre, o etcétera, ¿no? Que tiene más que ver con los usos y costumbres. En ese sentido, les voy a pedir que hagan una pequeña indagación, porque es interesante cuando uno va preguntando a distintas personas, preferentemente van a preguntar a personas más grandes. Bueno, ya les voy a dar la consigna por escrito, pero que hagan una indagación de ver cómo se piensa el tabú del incesto en distintos grupos que nos rodean. Entonces, si tenemos el tabú del incesto es universal, también es universal entonces la existencia de grupos exógamos. Hay que pensarlo en ese sentido, grupos exógamos dentro de la sociedad. Digo esto porque muchas veces se habla de exogamia y endogamia en otro sentido y crea mucha confusión. Todas las sociedades tienen grupos exógamos, dice Lévi-Strauss. No podemos decir como característica de esta sociedad es exogámica. Y entonces, en todas las sociedades existe una prohibición. Entonces tenemos las estructuras de parentesco, hay estructuras complejas y estructuras elementales. ¿Qué tiene que ver esto con los grupos exógamos? Bueno, tanto las estructuras complejas de parentesco como las estructuras elementales tienen una prohibición, tienen grupos exógamos. Porque dijimos, el tabú del incesto es universal. Entonces tienen una prohibición de contraer matrimonio con algún tipo de personas, de algún tipo de parientes. Pero hay sociedades que no solamente tienen una prohibición, tienen además una prescripción. ¿Qué quiere decir? Que no solo yo sé con quién no me tengo que casar, sino además ya tengo determinado socialmente, prescripto,
con anterioridad, por la ubicación social que yo ocupo en la estructura, con quién sí me tengo que casar. Entonces, todos los grupos tienen una prohibición, o también otra forma de llamarlo es proscripción matrimonial. Digo esto porque muchas veces se confunden los términos proscripción con prescripción. Proscripción es prohibición. Prescripción es determinación de con quién. Está prescrito. Esto después viene la discusión, si es prescripción, si es preferencial, etc. No nos vamos a meter en eso ahora. Pero entonces, tenemos estructuras complejas de parentesco cuando solamente hay proscripción matrimonial. Tenemos sociedades con estructuras elementales cuando tengo la proscripción y la prescripción. Tengo la negativa y tengo la positiva. ¿Con quién no y con quién sí? En las estructuras complejas solamente tengo la regla negativa, con quién no. Entonces, esta diferencia entre tener solamente una proscripción o tener una proscripción y una prescripción matrimonial hace que también haya una diferencia en el abordaje metodológico. Cuando yo tengo estructuras complejas de parentesco, el modelo estructural que voy a construir tiene que ser un modelo estadístico. Esto podrían pasarlo en un cuadrito más prolijo ustedes, ¿no? Un modelo estadístico. En cambio, cuando yo tengo proscripción y prescripción, puedo construir un modelo mecánico. ¿Qué quiere decir el modelo mecánico? Es un modelo que la escala es la misma escala de la realidad. Yo puedo construir un modelo que va a ser, como vamos a ver después, el matrimonio de primos cruzados, donde la escala es de persona a persona. Entonces, el modelo estadístico, dice Lévi-Strauss, sirve para estudiar sociedades que tienen estructuras complejas. Ojo, con pensar que solo la sociedad industrial tiene estructuras complejas. Eso es un gran error que muchas veces se piensa, lo complejo como relacionado con lo actual, con la modernidad, etc. No. Estructura compleja es no tener prescripción matrimonial, ¿sí? Entonces, las sociedades salvajes, por decir, o las sociedades cazadoras, por ejemplo, tienen estructuras complejas de parentesco. Nosotros también tenemos estructuras complejas, incluso Lévi-Strauss muestra como ejemplo en el artículo ese sobre la estructura social, que se han hecho estudios en las sociedades que tienen, en nuestra sociedad, por ejemplo, que tiene estructura compleja de parentesco. Se aplicó el estudio a través de modelos estadísticos y se determinó que no es el hecho que no exista, que solamente exista proscripción matrimonial, no es que nosotros tenemos como la posibilidad infinita de encontrar parejas para matrimoniarnos, por decirlo de alguna manera, sino que hay un condicionamiento estadístico muy fuerte y la probabilidad estadística de contraer matrimonio se va como achicando. Si yo vivo en una ciudad de 1 millón de personas, puedo llegar a pensar que yo tengo 500.000 varones para elegir mi marido, ¿no? Hay como una falsa sensación de disponibilidad. Estadísticamente está probado que es mucho más restringido el grupo donde yo voy a contraer matrimonio. Y esta restricción tiene que ver con clase social, nivel de instrucción,
residencia. Entonces, hay estudios que no los hizo él, pero que sí lo hicieron discípulos de él, donde muestran estructuras complejas y cómo se va reduciendo el ámbito en el cual se contrae matrimonio, digamos, ¿no? Que no es un azar, no es que una persona, como decía yo, en una población de 1 millón de habitantes, una persona femenina tiene todos los masculinos a disposición. Esto sí ocurre en los teleteatros mexicanos, ¿no? Parece que las estructuras complejas no existen y siempre se da un matrimonio así como súper distinto. Bueno, en cambio, cuando nosotros tenemos proscripción y prescripción, sí podemos construir un modelo mecánico, que es los modelos que él desarrolla. Básicamente en los estudios que él hace dentro de las estructuras elementales, él solo estudia el matrimonio de primos cruzados, ¿sí? Hay otros tipos de estructuras elementales. Hay sociedades donde la prescripción, por ejemplo, no es con los primos cruzados, sino con los primos paralelos. Por ejemplo, en las sociedades árabes, la prescripción matrimonial es con los primos paralelos. Entonces hay que construir otros modelos estructurales distintos. Bien, entonces lo que nosotros vamos a ver es el desarrollo de estructuras elementales de parentesco con modelos mecánicos, y dentro de esto nada más que el matrimonio de primos cruzados. Tengamos en cuenta que quedan fuera de los estudios las estructuras complejas y las estructuras elementales que no son matrimonios de primo cruzado. Bueno, parte de una serie de afirmaciones que hay que tener en cuenta para entender los planteos generales de Lévi-Strauss. Una de las afirmaciones es que todas las sociedades son viripotestales. Todas. ¿Qué quiere decir viripotestales? Son los hombres los que mandan. Fíjense qué afirmación tan fuerte, ¿no? Esto, si bien cuando surge Lévi-Strauss recibe como el feminismo festeja mucho la teoría de Lévi-Strauss, porque él sostiene que la división social sexual del trabajo no responde a características biológicas e intrínsecas de las personas, de la sexualidad de las personas. Esto sirvió mucho para desarrollar las teorías feministas. Sin embargo, él sostiene esto, y esto también tiene consecuencias en el desarrollo de la teoría feminista. Entonces, todas las sociedades son viripotestales. Todas las sociedades tienen tabú del incesto. Todas. Por lo tanto, tienen grupos exógamos. ¿Sí? Y con el parentesco, lo que se produce el parentesco no es una relación de persona a persona, como venía diciendo Radcliffe Brown. El parentesco es una alianza entre grupos, ¿sí? Entonces, el parentesco implica relaciones grupales. ¿Por qué? Esto es muy importante, porque al tener grupos exógamos, donde mandan los hombres, lo que ocurre es que hay un intercambio de mujeres. Las que circulan son las mujeres. ¿Sí? Los hombres entregan una mujer
y reciben otra. ¿Sí? Yo tengo que entregar de mi grupo exógamo, tengo que entregar una mujer para que otro grupo exógamo me entregue otra mujer. Yo entrego una hermana, recibo una esposa. ¿Sí? Entonces, el parentesco es básicamente un intercambio. Es un intercambio de mujeres. Es un tipo especial de intercambio, dice Lévi-Strauss. No es cualquier intercambio. No es un intercambio donde yo doy papa y vos me das naranjas. O yo te doy plata y vos me das, qué sé yo, me limpias el jardín, que sería un intercambio de servicios, ¿no? No es ese tipo de intercambio. Es un intercambio que tiene una característica especial, que yo intercambio mujer por mujer. ¿Sí? Yo entrego una mujer, yo digo como grupo social, como grupo exógamo, entrego una mujer y recibo otra mujer. La otra característica importante de ese intercambio es que la mujer en su grupo de origen es una hermana o una hija, y al cambiar de grupo cambia de estatus y se convierte en una esposa, ¿sí? O en una madre. Entonces hay un cambio de estatus de esto que se intercambia, ¿no? Entonces, para cerrar y tener en claro las bases de la teoría de la alianza, ¿sí? El parentesco es un intercambio de mujeres entre grupos sociales, que tiene la característica que se cambia mujer por mujer, que la mujer en el traspaso de un grupo a otro cambia de estatus, y que este intercambio implica que siempre las que circulan son las mujeres. ¿Sí? Esto sería así como muy globalmente las bases de la teoría general del parentesco. Esto se da en todas las sociedades, se da en nuestra sociedad también. Nada más que hay sociedades que tienen estructuras complejas de parentesco porque simplemente tienen una prohibición, y esa prohibición es la que le permite tener un grupo exógamo, y hay otras sociedades que tienen la prohibición, es decir, tienen el grupo exógamo, pero además tienen una prescripción matrimonial y una determinación de quién se tiene que casar con quién.